Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá en la Pacífico acompañados de la ministra Trivelli, que acaba de dar una exposición bastante buena sobre cómo está avanzando el ministerio, ¿no es cierto? Una cosa que me llama bastante la atención es cómo estás intentando, o bueno, cómo estás avanzando en la dirección de lanzar el mensaje de que las cifras, bueno, son importantes, la evaluación, todo, pero que aparte de eso hay gente, ¿no es cierto? Siempre todas tus presentaciones muestran fotos de chiquitos y de imágenes. Es que no tenemos que perdernos, ¿no? Ujú. No tenemos que perdernos porque en el tema en particular de desarrollo e inclusión social, en general cuando hablamos de inclusión social tenemos que estar seguros de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y todos queremos ver cifras agregadas fantásticas y brechas que se cierran y poder reportar eso es fundamental. Pero también tenemos que tener un cable a tierra que nos lleva a la realidad de niños concretos, de madres de familia que enfrentan restricciones concretas, no solamente para no perder la capacidad de reaccionar y ofrecer soluciones complementarias, sino también porque nos falta mucha tarea por hacer. Incluso cuando hacemos todo bien, el ejemplo con el que terminaba la presentación de estos niños que van a un centro Cunamás, que es buenísimo, con una madre cuidadora de lujo, que reciben todas sus comidas con una dieta balanceada, nutritiva, en el centro Cunamás, que tienen un proceso de desarrollo infantil temprano, que tienen un centro de salud al lado, con la enfermera que les hace seguimiento, que tienen todas sus vacunas, y los niños siguen desnutridos. Hay dos niños, que yo siempre los menciono en mis presentaciones, porque los hemos visto, y tú dices, bueno, ¿y por qué siguen desnutridos? Es un problema intergeneracional, me Y imagino. es un problema que tiene múltiples causas, ¿no? Viven en un hogar que no tiene condiciones saludables necesarias, entonces, bueno, también tendríamos que trabajar con su casa, Ujú. ¿no? Sus padres tienen ingresos muy volubles, digamos, a veces tienen, a veces no tienen, viven en una familia que tiene condiciones precarias en general. Bueno, tenemos un montón de tarea más que hacer, que darle el servicio que creemos requiere ese niño. No podemos perder de vista que la tarea no termina cuando hacemos nuestro trabajo. Le entrego un programa social que los atiende y me voy tranquila, no. Ya. Me voy tranquila cuando el niño ya no es desnutrido. Además, sí es un nivel adicional de complejidad porque se supone que ahora los programas sociales tienen que estar más integrados uno con el otro Exacto. porque tienen mayor efecto de esa manera. Antes tú tenías, digamos, un Bueno, programa por para eso aquí, se uno crea por el allá. ministerio, ¿no? Claro. Para que comiencen a trabajar juntos. Y no solamente para que trabajen juntos de manera complementaria, sino para que trabajen integradamente en un territorio. Ujú. Y hay que territorializar también Y, muy, la mirada, y la ¿no? complicación, perdón, la coordinación con otros ministerios, ¿qué tan compleja es en ese sentido? Muy compleja. Muy compleja. Muy compleja y esa probablemente es la innovación más importante que va a traer el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a la larga. Porque finalmente para que coordinen programas sociales los ponías a coordinar. Pero lo que tenemos que hacer es que se articulen las intervenciones. Y el ejemplo mejor para eso es desnutrición crónica infantil. Para reducir la desnutrición crónica infantil está demostrado que lo que requiere es eso. Sobre todo una atención adecuada de salud, agua segura, saneamiento y prácticas saludables. Y después seguridad alimentaria, programas sociales alimentarios, otras prácticas positivas. Pero las primeras cuatro implican que Claro. tienen que ponerse de acuerdo y Cuatro sectores y distintos. llegar juntos, Claro. llegar juntos, para que cuando llegues a una vivienda a poner el agua, de paso le pongas el piso para que ya no sea de tierra y con eso evitar un conjunto de enfermedades, pero a la vez necesitas un centro de salud cercano que le haga seguimiento a esos niños para que no tengan enfermedades ni diarréticas ni respiratorias. ¿No? Y ahí es cuando comienzas a cambiar el proceso. Pero nada de eso funciona si la gente no se lava las manos. Entonces necesitamos a educación con todo el trabajo de cambio en hábitos, ¿no? A educación, salud, a todo el sector público trabajando en eso. Si no hacemos todo eso a la vez, en el mismo lugar, no va a pasar nada. Podemos seguir haciendo cosas todos muy bien, cumpliendo nuestras metas sectoriales, pero los niños van a seguir desnutridos. Ahora, ahí tienes o sea, un nivel mayor todavía de complejidad, porque digamos, el ministerio que tú lideras viene a ser como una isla de eficiencia, todo el mundo le revienta cohetes, parece que todo funciona bastante bien, pero por el otro lado tienes ministerios como el de salud que está un poco atrasado en cumplir sus Pero objetivos. por eso tenemos que enfocarnos en aquellos espacios donde podemos avanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de desnutrición crónica infantil, es un buen ejemplo porque en ese tema sabemos lo que hay que hacer en cada sector y en cada territorio, en cada región. Hay metas sectoriales y territoriales, digamos. Sabemos quién tiene que hacer qué y dónde hay que hacerlo.
Esa información que antes estaba dispersa ahora está en el MIDIS y nosotros llevamos eso a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, a las CIAS, y nos ponemos de acuerdo con los sectores. Esto está claro, hay que hacer esto, esto y esto en este lugar, con esta cantidad de niños y con estos recursos que nos da el MEF, ¿no? A cada uno. Entonces, hagámoslo y vamos a darle seguimiento al cumplimiento de este paquete agregado. Entonces, vamos a ver cómo logramos avanzar con ese esfuerzo de articulación donde lo que articula es la evidencia de qué es lo que funciona y la información sobre dónde hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo, ¿no? Entonces ese es el rol del MIDES. Hay otros esfuerzos de articulación que son un poco distintos y a los que hay que irle buscando el mecanismo para que sucedan. No vamos a articular por la buena voluntad de los ministros o porque todos se vuelvan islas de eficiencia, sino vamos a articular cuando hayan incentivos y mecanismos para que se articulen. O sea, porque siempre hacia atrás, si vemos hacia atrás, digamos, la historia de cómo han funcionado los programas sociales, siempre hemos encontrado algunos sectores, no todos, pero algunos sectores o algunos segmentos dentro de los programas sociales que se han resistido a como sea a tener indicadores de evaluación o de eficiencia, porque han querido mantener, por ejemplo, el vaso de leche, que fue bastante estudiado en su momento, y que era motivo de todo tipo de protestas, ¿no? O sea, si alguien quería moverse y comenzar a evaluarlos un poco más, hacían una protesta que con una muestra de coordinación envidiable en la calle Prado, ¿no? Sí, claro. Pero pareciera que ustedes no están teniendo esos problemas. Bueno, nosotros no, porque los programas que tenemos están todos orientados a mejorar focalización. No solamente porque es su mandato, sino por un tema de efectividad. O sea, tenemos que ir primero y a donde más nos necesitan. Y la filosofía en el ministerio es, comenzamos por los que están más atrás. Y para eso requiere focalización sí o sí. Y estamos evaluando los programas continuamente respecto tanto a focalización, que es un problema, para ver el tema de filtración, que es lo que sale en la prensa y se vuelve un escándalo porque alguien que no debía recibir recibe. Claro. Pero el mayor problema en realidad es el otro, es su cobertura. Claro. Cuando hay poblaciones que deberían estar en el programa y no lo están, ¿no? Y para eso el tema de nuevo es evaluación, información, seguimiento nominal. Necesitamos el DNI de cada quien que está, que debería estar o que no debería estar. ¿Y cómo siguen con eso? Porque supuestamente había una planilla, Sí, bueno, hay un padrón, el padrón. Hay dos padrones importantes que se están trabajando. Uno que tiene que ver con el padrón general de usuarios, de hogares, que es lo que viene del SISFO, el sistema de focalización de hogares. Eso ha pasado a ustedes, pasado a nosotros, y en julio del próximo año terminaremos el barrido censal a nivel nacional. O sea, todos los pobres y pobres extremos del Perú van a estar estarán ahí registrados. Pero esto es una cosa que cambia mucho. Entonces, esa es una lista como base. Y esa lista tú tienes que mandarla a los programas y a las referentes locales, el gobernador, el alcalde, las fuerzas vivas de cada lugar, para que lo vayan actualizando, vayan dando la información complementaria y mantengan ese padrón vivo. Y de ese tránsito se genera el padrón de usuarios de los programas. ¿Quién está recibiendo qué? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? Todo lo que está recibiendo a la vez, porque hoy día no necesariamente sabemos. Claro, no es. ¿Y cómo van a cruzar? Porque ahí hay, me imagino, o sea, alguien tiene que supervisar eso, porque había un incentivo sobre revelar pobres, digamos, ¿no? O sea, si en la medida en la cual tienes más pobres en tu zona, vas a recibir más recursos. Más o menos, porque efectivamente si tú mientes, ahora tienes penalizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pensión 65, que ha sido tan sonado, los usuarios, a nadie le toca un programa social. Pero siempre ha estado penado mentir en el sector público, porque no tenías cómo probarlo. Ahora firman una declaración jurada y por eso los denunciamos en el Poder Judicial. O sea, no es broma ahora porque los puedes acusar por falsedad genérica con documentación de prueba, ¿no? En el caso de Juntos, por ejemplo, tienes todo este mecanismo de asambleas de validación comunal, ¿no? En el cual la colectividad termina aprobando. Y claro, si se coluden, pero es una colusión bastante compleja y ahí tú para eso tienes supervisión, ¿no? Entonces sí hay mecanismos para ir moviéndote, pero eso funciona sobre todo bien para filtraciones. Y como te digo, el problema principal es su cobertura. ¿Qué hacemos cuando vamos a un lugar y hay gente que debería estar recibiendo y no está recibiendo? Ese es el mayor problema, porque si el objetivo es nivelar el piso, hacer que el piso suba un poquito para todos, y hay alguien que debería recibir y no recibe, no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, ese es el desafío principal para el tema de los programas. Sin embargo, en general,
El tema de evaluaciones está siendo visto como una herramienta de gestión en los programas. E incluso programas que durante algún tiempo han tenido ciertas resistencias para evaluarse, para mirar focalización, como las señoras de los comedores populares, por ejemplo, ahora están trabajando con el equipo del ministerio en hacer un nuevo registro de usuarios, en avanzar en eso, porque les conviene a ellas saber. ¿Y qué otros grandes cambios vienen para el 2013? Sí, ¿qué otra sorpresa? Bueno, ahora, para el 2013 el principal cambio es el nuevo programa de alimentación escolar, el Jaliwarma. Es ¿Integrado? Al primer día de clase, el 4 de marzo, se inicia el programa de alimentación escolar nuevo, que a diferencia de lo que hemos tenido hasta ahora, va a ser un programa en el cual los niños van a poder comer no solamente un menú nutritivo en la escuela, sino un menú que recoge productos, recetas, estilos de alimentación de su región. Y que busca, esto es una tendencia mundial, no es algo que nos hemos inventado aquí, que lo que busca es conectar también a los niños con el proceso de alimentación, con el valor de lo sano, de lo nutritivo, pero también con toda la cadena productiva que está detrás del proceso de alimentación, desde los productores que cultivan, los pescadores, etcétera, hasta la revalorización cultural. ¿Y eso va a ser en todos los colegios públicos? En todos los colegios públicos, porque así lo manda la ley general de educación en el Perú. ¿Y eso para desayuno, almuerzo y...? Vamos a hacer para los quintiles más pobres 2 raciones, desayuno y almuerzo. Esto sobre todo sucede en las zonas rurales, donde en los colegios tiene que haber un equipo de padres y madres de familia que cocinan para los niños, pero con insumos variados, insumos locales, no como antes que les dábamos frijoles, menestras y arroz todos los días del año. Y desayuno para los niños más pobres. Y para los niños en situación menos pobre, que asisten a la escuela pública, una sola ración. Y depende del colegio si deciden que sea almuerzo o desayuno. La mayor parte prefiere desayuno, sobre todo por la simplicidad. Ok, genial. No sé si quieres añadir algo. Eso, gracias y Muchas encantada. Gracias. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo se le